Bien, pues muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados, señor conseller. Tal y como ha quedado recogido en el dictamen de la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda, el debate de este proyecto de ley en la citada comisión se tradujo en la aprobación de todas las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Algunas de ellas son de muy poca trascendencia, pues no contienen más que pequeñas correcciones al texto que fue remitido a esta Cámara. Pero una buena parte de las enmiendas aprobadas van a llevar a las Cortes Valencianas a legislar sobre tributos ambientales, una cuestión que no puede ser considerada como menor y que habría merecido ser tramitada como proyecto de ley por parte del Consejo. Como es de sobra conocido, dicha tramitación se inició hace unos meses, con la elaboración del correspondiente anteproyecto que fue posteriormente remitido a las Cortes como proyecto de ley. Sin embargo, el mismo se retiró el pasado 14 de noviembre, una hora antes de que se iniciase el debate a la totalidad en el Pleno. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues el resultado ha sido que todo el trabajo que lo había acompañado a ese proyecto de ley sobre tributos ambientales acabó en saco roto, incluyendo las enmiendas presentadas por los distintos grupos de la Cámara. Ahora nos encontramos con que una parte del texto del proyecto de ley que fue retirado por el Consejo se va a incluir en la norma que acompaña a los presupuestos a través de enmiendas del grupo mayoritario, cerrando el paso a la presentación de posibles alternativas por parte del resto de los grupos y hurtando el debate sobre unas decisiones que nos parecen de gran relevancia. Quiero reiterar desde esta tribuna el rechazo del Grupo Socialista a una forma de actuar que, a nuestro entender, degrada este Parlamento y margina a los representantes legítimos de la ciudadanía. Por lo demás, el Grupo Socialista considera que el proyecto de ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat constituye una oportunidad perdida. Una oportunidad perdida para hacer algo que consideramos justo y que es demandar una mayor contribución a quienes están en disposición de hacer un mayor esfuerzo y evitar con ello que los recortes y los sacrificios recaigan sobre la inmensa mayoría de los ciudadanos, que son quienes están atravesando una situación más difícil. La ley de acompañamiento podía haber servido, como ha propuesto el Grupo Socialista, para demandar un mayor esfuerzo a los propietarios de grandes patrimonios, exigiéndoles una mayor aportación después de haberles perdonado en el año 2012 una media de 3.800 euros por contribuyente, que es lo que se habría podido recaudar si el año pasado se hubiera restablecido este tributo, como nosotros demandamos en su momento en esta tribuna. Pero el Consejo prefirió que fueran los jubilados, los estudiantes, los maestros, los médicos, los enfermeros, ahora incluso quienes necesitan usar una ambulancia, quienes tengan que aportar más o quienes tengan que sufrir mayores recortes. La ley de acompañamiento también podía haber servido para demandar a las entidades bancarias que echasen una mano a través de un impuesto sobre los depósitos que captan en la Comunidad Valenciana. Pero parece que esto tampoco va a ser posible. Sin embargo, las circunstancias han querido que pocos días después de la presentación de las enmiendas del Grupo Socialista, el Tribunal Constitucional resolviese sobre el recurso que presentó el Gobierno de José María Aznar en 2002 contra la creación del impuesto sobre los bancos por parte de la Junta de Extremadura, que fue el primer gobierno autonómico que lo aprobó. Y el Gobierno de Mariano Rajoy, con las mismas prisas que se dio el Gobierno de Aznar en 2002, ha dado ya los primeros pasos para tratar de impedir que las comunidades autónomas puedan cobrar este tributo a las entidades bancarias. Al margen de que esta cuestión pueda acabar de nuevo en el Tribunal Constitucional, como ocurrió hace una década, mi grupo entiende que no deberíamos dejar pasar la oportunidad de establecer este impuesto a la banca. Pues decida lo que decida el alto tribunal, el Gobierno de España ha reconocido expresamente a través de su vicepresidenta que deberá compensar a las comunidades autónomas que hubieran aprobado este impuesto antes de la entrada en vigor de la norma estatal. Si incluyéramos la disposición que propone el Grupo Socialista en la ley de acompañamiento, podríamos tener la capacidad de reclamar esta compensación ante el Gobierno de España. Y estamos hablando, señorías, de alrededor de 100 millones de euros, una cifra lo suficientemente importante como para que el grupo mayoritario de la Cámara se plantease la posibilidad de cambiar el sentido de su voto en la Comisión de Hacienda. Si no se hace así, dentro de unos meses nos encontraremos con que otras comunidades negociarán con el Gobierno de España compensaciones millonarias
y nosotros nos quedaremos una vez más al margen del reparto del dinero. La ley de acompañamiento también se podía haber empleado para pedir una mayor contribución a quienes reciben grandes herencias o donaciones, sin demandar más impuestos por la recepción del negocio familiar, sin pedir más contribuciones por la recepción del negocio habitual y manteniendo la exención de la mayoría de las herencias o donaciones, que en general son bastante modestas. Se podría, y a nuestro juicio se debería, haber pedido una aportación mayor a quienes reciben grandes herencias o grandes donaciones. Y no para malgastarlo o para despilfarrarlo, sino para reducir los recortes y los sacrificios que se exigen, eso sí, a todos los demás. E igualmente se ha perdido la oportunidad en esta ley de acompañamiento de fijar una escala creciente en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, como la que existe en otras comunidades o va a establecer, por ejemplo, el Gobierno de Castilla y León. El proyecto de ley que nos remitió el Consejo incluye un aumento del 7 al 8% para todas las operaciones inmobiliarias y para todos los contribuyentes. La propuesta del Grupo Socialista es rebajar hasta el 7,5% el gravamen aplicable a las operaciones de menor cuantía, las que no llegan a 250.000 euros, elevar hasta el 8,75% el tipo aplicable al importe que excede los 250.000 euros y gravar con un 10% el exceso sobre 500.000 euros. Se trata con ello, repito, de exigir una contribución algo superior a quien está en disposición de adquirir un inmueble más caro, rebajando al mismo tiempo lo que se pide a quien adquiere un inmueble más barato. Con la misma finalidad estamos proponiendo también un tipo impositivo creciente para la adquisición de plazas de garaje, salvo en el caso de las anejas a la vivienda, y planteamos incrementar del 4 al 8% el tipo aplicable a las compras de turismos y todoterrenos que superen los 15 caballos de potencia fiscal, a las embarcaciones de recreo con más de 8 metros de eslora, a los objetos de arte y a las antigüedades. Se trata, como he dicho antes, de pedir un esfuerzo a unos pocos, a aquellos que menos están sufriendo la crisis, que los hay, para aliviar la situación de la inmensa mayoría de valencianos y valencianas, sobre cuyas espaldas está recayendo la mayoría de los sacrificios y los recortes que han aprobado los gobiernos de Rajoy y de Fabra. También en materia fiscal, y con la finalidad de evitar algunas discriminaciones que nos parecen injustas, hemos propuesto modificar algunas deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. En particular, proponemos equiparar las uniones de hecho a las uniones conyugales en el caso de la deducción por familia numerosa, y asimismo proponemos que se consideren las especiales dificultades en que pueden encontrarse las familias monoparentales, así como aquellas en las que uno de los dos progenitores esté desempleado. Proponemos también que la deducción por conciliación del trabajo con la vida familiar se extienda a los dos progenitores, ya que en la actualidad solo se aplica a la madre, y no entendemos por qué no se puede aplicar también cuando quien concilia es el padre. Pensamos que tras esta forma de concebir la deducción existe una cierta idea de lo que ha de ser una familia, una idea que nos parece antigua y, además de antigua, nos parece discriminatoria. Asimismo, hemos planteado que la deducción por cuidado de personas dependientes se pueda aplicar también en aquellas situaciones en las que esa persona es un descendiente, ya que en la actualidad solo se puede aplicar cuando se trata de un ascendiente. Proponemos, asimismo, una nueva deducción por acogimiento familiar de menores, que tendría un importe variable en función del periodo de acogimiento del menor. Esta deducción ya existe en otras comunidades autónomas, además con gobiernos de distinto color político, y entendemos que debería estar vigente también en la Comunidad Valenciana. Y finalmente, y en este ámbito, en el de las deducciones fiscales, también proponemos que la nueva deducción por material escolar se aplique asimismo en los casos en los que los padres no vivan juntos, y no solo cuando los padres viven juntos, como dice el texto actual del proyecto de ley. ¿Por qué? Pues porque no entendemos por qué se tiene que exigir la condición de convivencia, y nos parece que de nuevo subsiste o subyace una idea un tanto antigua de lo que ha de ser una familia, antigua y absurda, pues puede haber muchos motivos por los que los padres no vivan juntos, y la falta de cumplimiento de este requisito no tiene, a nuestro juicio, por qué constituir un obstáculo para beneficiarse de la deducción. Nada más de momento, señorías. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López. El Grup Parlamentari Popular, il·lustre diputat, senyor Marí.